Ves a Julia. Estás borracho en un bar y te acercas a ella. Una semana más tarde, sois novios. Os enamoráis intensamente y un año después os vais a vivir juntos a un apartamento con vistas a las montañas, donde bebéis y disfrutáis el uno del otro. Os hacéis con un perro y los años empiezan a pasar. La idea de tener hijos ronda vuestras cabezas y el matrimonio es inminente. A Julia le gusta dibujar y te dibuja a ti. Los años siguen pasando, las cervezas se vacían, el tiempo avanza. Julia sufre algunos despistes que nadie considera importantes, tampoco tú, pero los episodios se repiten y os empezáis a preocupar. Los médicos sugieren que podría tratarse de demencia prematura. Julia tiene ya 41 años. Los hijos nunca llegan y vuestro perro se hace mayor. Su enfermedad empeora y la policía la trae de vuelta a casa en noches donde acaba perdida. Algunos días te recuerda a los hijos que nunca tuvisteis, otros ni siquiera te recuerda a ti. Te plantean que Julia debería vivir en un centro donde la cuiden, tú no sabes qué hacer, pero acaba por desaparecer de tu lado igualmente. Vuestro perro muere y ella no se acuerda de él. Bebes más de la cuenta. Los días se agotan en la soledad de tu balcón mirando a las montañas. Entonces ves un anuncio en el periódico con una oferta de trabajo para ese mismo verano. Lo aceptas. Con esta introducción nos sumergimos en Firewatch, un videojuego de apenas 3 horas de duración donde nos metemos en la piel de este hombre, Henry, quien acepta el puesto de un guarda forestal durante el verano de 1989 en Wyoming, el segundo estado con menos densidad de población de los Estados Unidos. Concretamente en el Parque Nacional de Shoshone, cercano a Yellowstone, un lugar donde el aislamiento es casi absoluto. Tras 2 días de travesía, Henry llega a su torre de vigilancia, donde deberá vivir durante el verano para vigilar la aparición de incendios y velar por la seguridad de los alrededores. Su única vía de comunicación es un walkie-talkie que le conecta a Delilah, una mujer que trabaja en otra torre visible desde donde nos encontramos. Desde el principio, Henry y Delilah encajan bien, comparten un sentido del humor similar y se hacen compañía, aunque solo sea mediante sus voces. De hecho, esta limitación condiciona su relación durante todo el juego. Son 2 personas que durante ese verano solo se tienen la una a la otra, que se necesitan pero a la vez rehuyen. Y rehuyen porque cada uno de ellos tiene una mochila a la espalda, una historia que dejaron atrás y que no quieren reconocer. Sabemos desde el principio que Henry tuvo que abandonar a Julia para que la cuidasen, ya que él mismo no había sido capaz de hacerlo. Por otra parte, Delilah había sido abandonada por su pareja después de 5 años de relación. Ambos son víctimas de una circunstancia de la que no pueden separarse, de la que no tienen ninguna culpa. Los 2 piensan que la manera de superar esos problemas reside en el aislamiento y el cambio drástico de vida, con aquello de hay que seguir viviendo, la vida es mucho más. No obstante, lo que no quieren reconocer es que no se trata sino de una huida hacia adelante. El juego nos permite experimentar la experiencia de Henry durante aquel verano mediante labores que nos obligan a recorrer el bosque. El ritmo y el ambiente nos proporcionan una inmersión natural y agradable. El movimiento de las hojas y de la luz empapa la atmósfera con una calma que invita a envidiar al protagonista. Porque eso es lo que el juego quiere que sientas en un principio, que como Henry has tomado una buena decisión. Firewatch narra una historia más común de lo que pueda parecer, situada en un territorio excepcional que casi parece ser fruto de la imaginación del protagonista. De hecho, el propio Henry se llegará a plantear si de la misma manera que su mujer, él comienza a sufrir una enfermedad mental y su vida experimenta una separación con la realidad. Pero lejos de ser así, es la paranoia y la soledad lo que permite que los pensamientos intrusivos calen en su estado de ánimo. No faltan elementos que llaman a la intriga y el misterio en un lugar repleto de libros de espías y de análisis psicológico. Es normal que después de consumir cierta literatura, la imaginación tome caminos en ese sentido, que los individuos tiendan a desconfiar. Mientras la historia se desarrolla, observamos que tanto Henry como Delilah se refugian en el alcohol para mantener a raya los recuerdos, a veces mediante la broma y el chiste, y otras con la certeza de que puede suponer un gran problema. El tema del alcoholismo es omnipresente, desde las latas de cerveza que se relacionan con la juventud y la compañía, hasta el whisky o el tequila de la madurez y la introspección más autodestructiva. Firewatch es un juego de problemas personales escondido tras la piel de una aventura de misterio.
Pero este vídeo no pretende resumir los acontecimientos ni desvelar ningún secreto, solo pretende hablar de estas personas y de sus demonios, el mejor que tiene, sin ninguna duda. Es eso lo que realmente nos hace empatizar con Henry y Delilah, con su búsqueda de respuestas en un futuro que no parecen haber encontrado. Y es que estas dos personas no pueden evitar ver el uno en el otro a la pareja que ya no pueden tener. Por ejemplo, esto se presenta directamente cuando ella le dice que le está dibujando, tal y como hacía Julia años atrás. O cuando él la llama en medio de la noche imaginando una conversación donde no es ella la que habla, sino su mujer. La búsqueda de similitudes y la necesidad por pasar página revela las carencias afectivas y físicas que tienen los dos, hasta el punto de balancearse peligrosamente en una cuerda sujeta por la tensión sexual en un extremo y las responsabilidades en el otro. Recordemos que todo esto ocurre a través de un simple walkie-talkie. Hacia el final del juego, un incendio amenaza con destruir todo aquel entorno donde habíamos huido hacia adelante durante más de 2 meses, y no nos queda más remedio que abandonar nuestra torre de vigilancia en busca del helicóptero de salvamento. El humo cubre el horizonte, todos los colores se empastan bajo una difusa capa uniforme. Cuando llegamos hasta la otra torre, ella ya no está. Y son todos los recuerdos de las conversaciones que hemos tenido hasta entonces los que nos dan la bienvenida. El dibujo que nos hizo imaginando nuestro aspecto, los crucigramas, la botella de tequila. Una última conversación con Delilah mediante el sistema de radio de la caseta nos tiende la mano ante la posibilidad de que los dos protagonistas puedan verse por primera vez, de que puedan verse en persona. Pero es en ese momento cuando los dos reconocen la realidad de la que proceden y de la que no se pueden desentender. Henry debe volver a cuidar de una Julia que ni siquiera lo reconoce, a visitarla de vez en cuando con la certeza de que nunca más dirá su nombre. Subimos a ese helicóptero no solo sabiendo que dejamos atrás lo que inevitablemente nunca estuvo delante, sino un pasatiempo, un entretenimiento del que como jugadores siempre fuimos conscientes de su final. También nosotros volvemos a nuestras vidas después de jugar esta pequeña historia, con todas sus cargas y responsabilidades. Porque la realidad, como ese incendio, es inevitable. Pero Firewatch es más que una sensación agridulce o un golpe de realidad. Es la prueba de que las buenas historias siguen siendo posibles, que con una brújula y un walkie-talkie se puede crear una inmersión total en menos de 3 horas. No es un final convencional, no es un final cómodo, pero es un final realista. Cuando lo jugué por primera vez tuve la sensación de que había leído un buen libro repleto de grandes diálogos y buen sentido del humor, al margen de su historia. Este es el mérito del juego, porque al fin y al cabo, la mayor parte de sus páginas son inconscientemente escritas por ti. Ves a Julia, o mejor dicho, la recuerdas. Sigue en ese bar donde la conociste con 20 y tantos años. Aún no habéis hablado de tener hijos, ni habéis tenido un perro. Aún no vivís juntos ni bebéis cerveza en el balcón. Aún no sabe quién eres, pero tampoco te ha olvidado. Si pudieras volver a ese momento y repetir todo una vez más, paso por paso, ¿qué harías?